buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Perdón por la tardanza, pero estaba con sus compañeros de bases que me pasó algo curioso, les puedo platicar. Ya casi al final de la clase me dicen un par de alumnos, tenemos unas dudas, ¿no? Y ya digo, bueno, está bien rápido, ¿no? Pensé que iba a ser algo rápido. Pero entonces me empezaron a hacer preguntar algunas dudas que me cayeron un poco de extraño. Empezaron a preguntar que cómo funcionaba, justamente aquí tengo, les voy a mostrar, que cómo funcionaban estos permisos. Yo me quedé así de, ¿qué? ¿No? Y ya les empecé a explicar, ¿no? Si ustedes saben más o menos, ¿no? Por ejemplo, que se puede hacer el cambio de permisos empleando numeritos, ¿no? Por ejemplo, a ver, díganme ustedes qué significa si ejecuto este comando a un cierto archivo, no sé, a hola.txt. ¿Qué significa esta instrucción? Esta. Que al usuario que es propietario se le está dando permiso de lectura, escritura y ejecución. Ajá, Y al usuario, al grupo al que pertenece el usuario que es dueño, ajá. se le está dando ay, 5 es Permiso de lectura y Lectura y escritura, ¿no? ajá, ejecución. ajá, lectura y ejecución, ajá, y igual Ajá. y al resto igual lectura y ejecución. O sea, el dueño tiene todos los permisos, ¿no? Ajá. 5 significa, ¿qué? 101, 5 es ¿no? lectura y escritura, ¿no, por favor? Lectura, no, Lectura y ejecución. es ¿no? El 5, Sí. ¿están de acuerdo? Ok. Y Sí, tiene razón. significa que R rayita X, ¿no? Ujú. Ejecución, es lectura, ejecución, pero no pueden escribir. Y el 5, igual, ¿no? Para todos los demás. Bueno, pues se dan cuenta que estos chicos primero me preguntaron que cómo supo que era 7, cómo supe que era 7. Y le digo, pues porque tiene todos los permisos, ¿no? Y se queda, ¿pero por qué? Y le digo, pues porque es 111, ¿no? Y le digo, el 111 en decimal, ¿qué número es? Pues no me supo decir. Ah, chale. Entonces yo así de, ¿qué? Casi, ¿no? Le digo, ¿cómo que no sabes cuál es el 11, ¿no? Y ya empezó a hacer sus cálculos y me dice, es el 8. Y yo así de, no, por Dios, ¿no? Entonces yo me quedé así sorprendido de cómo es posible que no me sepas decir qué es en decimal, ¿no? Y me dice, pues en hexadecimal, digo, no, hexadecimal, no, decimal. Y se queda así de, pero después ¿qué creen que me dijo? Dices que no soy de computación y así de, ok. Entonces yo me quedé así de, bueno, ok, ya entendí, pero me tardé fácil como unos 3 minutos tratando. Ya casi yo lo regañaba, ¿no? Porque ¿cómo es posible que no me sepas decir que este es el 7, ¿no? Pero ya me dijo es que era de mecatrónica, yo así de, ok. Pues igual, ¿no? Pues Todos trabajamos debería, en lo ¿no? mismo. Debería. Y Sí, bueno, ¿verdad? enseñan Pues eso, a ¿no? lo contrario, pues es electrónica, ¿no? Y así de, Por eso luego no quieren a los mecatrónicos. no, bueno. Pero bueno, ya de alguna manera se justificó, ¿no? Pero sí me quedé así de, ya casi yo lo regañaba, ¿no? Porque, que cómo era posible que no me supiera decirlo, que no entender los permisos en un sistema Unix Linux, ¿no? Yo así de, pero bueno, ya. Y ahí me tardé como 15 minutos, en este punto que le estaba yo explicando todo eso. Pero bueno, cosas que a veces suceden. Es que de repente se meten alumnos de otras carreras como de extensión de conocimientos, pero pues sí, de repente sí, uno asume de que ya traen todo un background de los primeros semestres, ¿no? De otras asignaturas y de repente les dejo el ambiente de bases de datos y luego peor que en bases metí Docker y no, bueno, los puedo estar sufriendo bien sabroso. En fin, pues sigamos nosotros en nuestra clase. Eh,
Recuérdenme, nos habíamos quedado en la parte de fragmentación horizontal derivada, ¿no? Sí, profe, nos dijo que le recordáramos del quiz, de cómo Del quiz. revisarlo. Ah, sí, ok. Vamos a verlo de una vez, si no se me va a olvidar. Sí, si quieren ver, por ejemplo, cómo les fue en el quiz que hicimos la semana pasada en su Classroom, en Classroom lo pueden ver justamente en donde está la tarea asignada. Recordarán que la herramienta les asigna de manera automática una tarea. Abran esa parte porque a mí como profesor creo que no me deja verlo de forma directa, pero ahorita lo intento. No, espérame, no es la cuenta. Aquí. En donde aparece la tarea del quiz. Por ejemplo, aquí. Más o menos tienen una, déjeme si la puedo editar, una pantalla similar a esta, me parece. ¿Se están de acuerdo? Y aquí les aparece que ya la entregaron, ¿no? Es más, si alguien quiere compartir pantalla, adelante, ¿eh? ¿Quién tiene listo su Zoom? Digo, su Classroom, si quieren, ya les digo. Aquí les aparece una parte donde dice que ya la entregaron. Entonces, si le dan clic ahí, los lleva a los resultados del quiz. ¿Ok? No sé si alguien quiere hacer el demo. Qué mala onda, ¿eh? Van a ver, nadie quiere que van. Es que no me fue tan bien. No importa. A ver. Ah, no puedo. Oh, qué barbaridad. Creo que si le dan aquí es donde, bueno, aquí en mi caso yo sí lo puedo ver, pero pues voy a tener que, bueno, voy a tener que No, no balconear puedo a compartir alguien. pantalla. Ah, bueno, pero yo la detengo, pero es por eso o porque la Ajá. estoy compartiendo. Dice que no puedo Ay, por... ver, ¿qué ya, otro? Sí, es usted. ya. A ver, creo que es este. Listo, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, Aquí el quiz, ¿no? ajá. Acá, mira, dice tu trabajo, dice tarea calificada del lado derecho. Ujú. Si le das clic ahí, y ya te lleva aquí, mira. Y aquí ya te dice tu resultado. Te dice cuál era la correcta, cuál fue la incorrecta. ¿Ok? Aquí te dice, por ejemplo, ponle una donde esté incorrecta. ¿Cuál de todas? La que quieras. Por ejemplo, aquí te dice incorrecta. Aquí está la pregunta y te dice qué fue lo que tú pusiste y cuál era lo correcto. Dice correct answer y ahí están las opciones correctas. Por ejemplo, la de arriba, la pregunta 4, que era una de una sola respuesta. ¿Ok? Tu respuesta fue transparencia de replicación y lo correcto era transparencia de fragmentación. Entonces ya con eso ustedes ya pueden checar por qué se equivocaron, analizar, reflexionar, si estuvo mal o no, y si tienen dudas, pues me pueden preguntar, oye, aquí no estoy de acuerdo con la respuesta, ¿se vale? ¿No? Entonces aquí les puede servir pues para repasar, ver en qué fallaron, ¿no? Y corregir las fallitas que están teniendo. ¿Ok? ¿Sale? Y inclusive creo que hasta arriba, creo que todavía pueden seguir jugando con ese mismo quiz. Si le dan ahí en play, ¿ok? Pueden volverlo a hacer. Obviamente ya nada más para practicar, ¿verdad? Pero ahí pueden volver a, dice que no. Creo que tengo que darles Ajá. permisos. Ah, ok. Creo que tengo que dar, bueno, pues si alguien quiere seguir jugando, me puede decir, oye, habilítame el quiz para que juegue, pues si quieren, ¿no? Pero pues ahí tienen todo el detalle. ¿Ok? Sí, si alguien me dice, oye, habilítame el quiz para seguir jugando, digo, puedo hacerlo, pero pues no sé si les funcione, si quieren lo hago, si no, pues no. ¿Ok? Pero nada más podemos jugar con el quiz que a nosotros nos tocó o podemos jugar con varias preguntas. No, pues nada más es con el que les tocó. ¿Ok? Ok. Sí, yo lo tendré que habilitar. ¿Sale?
Pero bueno, ahí tienen las respuestas correctas y ya pueden checar en qué se equivocaron. Ya si tienen dudas, pues ya podemos verlo en la clase, ¿no? Si en alguna respuesta no están de acuerdo, podemos checarlo. ¿Vale? Vale. Bueno. Ok, entonces seguimos con la clase. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces ahora sí, nos quedamos en fragmentación horizontal derivada. ¿Quién me recuerda qué fue a la conclusión a la que llegamos de la fragmentación horizontal derivada? Por ahí vimos una forma, digamos, tratamos de deducir cuál sería la fórmula para obtener una fragmentación horizontal derivada, ¿no? Y vimos que para llegar a eso, ¿qué hicimos? En el ejemplo que revisamos, la idea es fragmentar a los empleados con base a su sueldo. El problema es que el sueldo, decíamos, no está en la tabla de empleado. ¿Qué tuvimos que hacer para saber qué empleados corresponden a cada fragmento? Tuvimos que hacer una especie de ¿qué? De join, ¿no? Pero en realidad los registros que corresponden a cada fragmento son registros que le pertenecen a qué tabla? A empleado. ¿Ok? Como lo pueden ver aquí. ¿Ok? Una vez que hicimos la fragmentación, los fragmentos nos quedarían de esta manera. Empleado 1 y empleado 2. Pero nótese que son registros que pertenecen exclusivamente a qué tabla? A empleado. Generalmente cuando hacemos un join, ¿qué obtenemos? Las columnas de quién y de quién. Por eso es un join, ¿no? Cuando hacemos un join, unimos las columnas de empleado con las de puesto. Pero para efectos de fragmentación, no me interesa qué cosa. Las columnas de puesto. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que me interesa? Para el fragmento 1, ¿qué me interesaría? Únicamente los empleados, ¿ok? Que tengan sueldo de 25,000, pero para hacer esto necesito saber qué registros de la tabla puesto que tienen esta condición y por lo tanto hacen join con empleado. Si ustedes observan del lado derecho, ¿qué registros tienen sueldo menor a 25,000? Menor o igual. Sería el registro ¿qué? El tercer registro, estos tres. ¿Están de acuerdo? Estos tres registros son los que tienen el predicado que me interesa. Ahora, ¿cómo sé qué registros le corresponden a empleado? Pues sería ver qué registros de puesto tienen correspondencia con empleado. Que en su momento vimos que quiénes eran. El 3, porque es un OP. ¿Ok? ¿Qué otro? El 6, el 7 y el 8. ¿No? Entonces, en este caso, una fragmentación horizontal derivada significa primero hacer una fragmentación en la otra tabla, ¿no? Y después heredar ese mismo criterio hacia la tabla empleado. Si nosotros fragmentamos a puesto primero por el sueldo, obtendríamos este fragmento, ¿ok? Y ya que tengo este fragmento, ¿cómo le hago para que empleado herede ese mismo criterio? Aplico una operación como si fuera un join, pero ¿por qué no es un join como tal? Porque un join como tal me regresa tanto los datos de empleado como los datos de puesto. O sea, quiero un join como que a medias, ¿no? Porque nada más sí quiero que me digas qué registros hacen correspondencia con empleado, pero descarta todas las columnas de puesto porque no me interesan. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Se entiende o no? No, ¿me lo puede volver a decir, por favor? No Ok. puedo entender. Lo voy a explicar de otra manera. No perder de vista a qué queremos llegar. Tenemos dos tablas. ¿Ok? Una cosa así. ¿Ok?
hay una relación, hay una llave foránea entre ellas de esta manera. ¿Qué significa? Que esta es la tabla padre y esta es la tabla hija. ¿Ok? Queremos fragmentar ¿a quién? A la tabla padre. Pero el problema es que el criterio de fragmentación está de este lado. ¿Ok? La tabla hija puede tener varios registros. Vamos a suponer que tiene todos estos registros. ¿Ok? Y suponemos que el criterio de fragmentación me está sugiriendo estos. Vamos a suponer que tenemos estos 3 grupos. Este es un grupo 1. Vamos a suponer que este es otro grupo. Bueno, los voy a poner de este lado. Este es un grupo. Este es otro. Y este es otro. ¿Ok? Así es como quisiera que estuviera fragmentada también esta tabla, ¿no? Supongamos que tenemos estos 3 fragmentos. ¿Ok? ¿Cómo le hago para que este mismo criterio se aplique a esta tabla? ¿Ok? Del lado de la tabla padre, pues también tiene sus registros. Pero están de acuerdo que al haber una relación aquí, ¿qué significa? Que si aquí tengo una columna ID, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a suponer que tenemos esto. Acá va a estar este ID como FK. Lo voy a poner aquí. Pero como FK. Entonces, a lo mejor aquí podríamos tener 1, 2, tal vez aquí 3, 3, 4, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Con los demás registros, por ejemplo, vamos a tener acá ¿qué les gusta? Un 5, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, a suponer que todos estos están en este mismo fragmento. No, pero ya me equivoqué porque no podrían ser igual. Vamos a suponer que este fragmento sería hasta acá. Déjenme borro esto. No le hagan caso a esto. Vamos a hacerlo más sencillo. Sería este primer fragmento. Vamos a suponer que este es otro. Hasta aquí y este es otro. ¿Ok? ¿Cómo propagamos la fragmentación hacia acá? En la tabla hija, si se fijan aquí, el primer fragmento, ¿qué registros tiene? El 1 y el 2. En el segundo fragmento, ¿qué registros tenemos? El 3 y el 4. Y en el último fragmento tenemos estos registros. ¿Qué significa? Que en la tabla padre también tenemos que formar grupos por fragmento, ¿no? Por ejemplo, el 1 y el 2 tendría que ser un fragmento, ¿no? El 3 y el 4 tendría que ser otro fragmento, ¿ok? Y el 5 y el 6 tendría que ser otro fragmento. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? O sea, estamos copiando, ¿no? El esquema de fragmentación de la tabla hija. ¿Sí? Ok. Ok. Ahora, ¿cómo le hago para formar estos 3 grupos a partir de los grupos que tenemos acá? Si se fijan, ¿qué cosas están haciendo correspondencia? Los IDs, ¿no? El 1 y el 2 tienen que estar acá. El 3 y el 4 tienen que estar aquí. El 5 y el 6 tienen que estar acá. ¿Qué operación en álgebra nos permite hacer eso? El join, ¿no? La relación. El join, muy bien. Pero si hacemos un join como tal, ¿qué obtendríamos? Todas las columnas de ambas tablas, ¿no? Exacto. ¿Qué tendría que quitarle a este join? Las columnas que no sean la llave. Las columnas que no, más bien que todas las columnas de puesto, ¿no? De esta tabla, de la tabla hija. No me interesa ninguna de estas columnas, ¿están de acuerdo? ¿Qué columnas me interesan únicamente? La del ID. Exacto. O sea, las columnas de la tabla padre.
porque cada fragmento de la tabla padre pues solamente contiene columnas de esta tabla, ¿no? No me interesa ninguna columna de aquí. Entonces, básicamente es hacer un join, pero quitándole las columnas de la tabla hija. Otra manera de verlo. Quiero obtener todos los registros de la tabla padre que hacen join, ¿ok? Con la hija, pero para cada uno de estos fragmentos, ¿ok? A este concepto, ¿cómo se le llama? Que lo vimos al final de la clase. Semi-join. Un semi-join, ¿ok? ¿Qué es un semi-join? Tengo dos tablas R o dos relaciones R y S, perdón, R y S, ¿ok? ¿Quién me dice a qué es igual un semi-join entre R y S? ¿A qué es igual aplicar un semi-join? De entrada, ¿cuál es el simbolito de un semi-join? Es el moñito, pero sin la franja de la derecha. Ajá. Y esto nos da la idea que es como hacer que casi un join, ¿no? Se representa de esta manera, casi un join. ¿Qué efecto tiene hacer un R semi-join con S? Tener todos los datos que comparten R, pero sin todos los datos de ¿cómo se llama? De S. Digamos, si R no comparte un dato con S, entonces no aparecen en la misma tabla. Por ejemplo, exacto, muy bien. Si R tuviera estos datos, 1, 2, 3, ¿ok? Y aquí tenemos otras columnas. Suponer que esta es la PK, ¿ok? Y por acá está S. Vamos a suponer que esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la PK. De este lado, supongamos que tenemos a la FK y tenemos a la columna 4 y a la columna 5, por ejemplo. Bueno, las puse en desorden, pero no importa. ¿Qué pasa si aquí tenemos 1, 1, 3? Si yo quisiera hacer un semijoin entre R y S, ¿quién me dice qué obtengo? Primero, ¿cuántas columnas obtendría en el semijoin? R semijoin con S. Las 4 columnas que están en R. Las 4 columnas que están en R, muy bien. Que sería PK, digamos, la columna 1, la 2 y la 3. ¿Y cuántos renglones? Serían solo 2. 2 renglones, que sería ¿quién? A suponer que aquí tengo A, B, C, D, E, F, G, H, E, I. ¿Qué renglones habría aquí? El del ID 1 y el ID 3, ¿no? Que es A, B, C y Ajá, que G, sería H, I. A, B y C. Y aquí sería ¿qué? G, H, E, I. Este es el semijoin. Si yo hiciera join, en lugar de hacer un semijoin, si hago join, ¿qué sería? ¿A qué sería igual? ¿Cuántas columnas? PK, 1, 2, 3. ¿Qué otras columnas? ¿O ya son todas? Las de S ¿Que sería qué? es 4. Bueno, perdón, 5. La columna, este es un 5, perdón. 4. Y por último, ¿cuál? FK. ¿Cuántos renglones? ¿Cuántos renglones? Solo el 1 y el Otra vez, no escuché, perdón. Solo 2, el 1 y el 3. Solo 2, el 1 y el 3. ¿Qué opinan los demás? Sí. 3 renglones, ¿no?
¿3 o 2? Qué Digo que barbaridad, 2. ingenieros. Y yo criticando a los de mecatrónica, ya ven. Yo creo que Huh. 3. Ahorita me van a decir, no, es que no somos de computación. ¿Cómo que yo creo? Curso de bases 1, Bueno, 3. con seguridad, hombre. Efectivamente, son 3, porque sería ¿quién? 1, A, B y C, y luego XY1. XY1, ajá, XY1, y luego 1 ABC WA1. WA1, muy bien. Y luego ya 3 YHI LN3. 3, G, G, perdón. H, I, bueno, con mis garabatos no se sabe ni qué, ¿verdad? Pero bueno, L, M y 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿se nota la diferencia entre un join y un semi-join? Sí. Ok, ¿dudas con esto? Ahora pregunta, ¿será lo mismo R semi-join S que S semi-join R? Son completamente distintas. Ok, no conmutativo, ¿verdad? No conmutativo. Ojo con esto. ¿Será lo mismo hacer acá R join S que S join R? En ese caso me parece que sí. Ok, aquí no hay ningún problema conmutativo. Semi-join no conmutativo, join conmutativo. Ok, entonces, ahora nótese que este resultado es justamente lo que yo quisiera si hiciéramos una fragmentación horizontal derivada. ¿Están de acuerdo? Los registros que me interesan de cada fragmento son únicamente registros que pertenecen a quién? A esta tabla, ¿ok? ¿Y qué característica tienen que estos registros hacen join con cada uno de los fragmentos de la tabla hija? ¿Sí me explico? Entonces, de ahí entonces que para calcular una fragmentación horizontal derivada, su fórmula que va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Fíjense bien, ahorita me voy a saltar un poquito esto y aquí está la definición, ¿ok? Cada uno de los fragmentos de una relación R que queremos obtener a partir de la fragmentación de otra, ¿no? Es decir, la fragmentación horizontal derivada de una relación R formada por un conjunto de fragmentos RI, ¿ok? Definidos por, entonces cada fragmento de R va a ser igual a qué cosa? Aplicar un semi-join entre quién y quién, entre la tabla que quiero fragmentar y quién más. Aplicarle un semi-join con cada uno de los fragmentos de quién, de S, que en este caso S, ¿quién es? La tabla padre o la hija. La hija. La tabla hija. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué efecto me daría eso? Que tenga una tabla padre y una tabla hija. De hecho, lo podemos ver aquí, mire, con estos dibujitos. Tengo una tabla padre y tengo una tabla hija. La tabla hija vamos a suponer que está fragmentada, ¿no? Perdón, aquí, huh. Ok, vamos a suponer que la tabla padre en este ejemplo está fragmentada así, ¿no? La tabla padre está fragmentada de esta manera. Ok. Ahora, ¿qué pasa si queremos fragmentar la otra tabla, ¿no? Dice, suponer que la tabla S se distribuye de forma horizontal primaria con base a los valores del campo del campo tipo, ¿no? Entonces vamos a tener esta fragmentación. Tipo A, tipo B y tipo C.
Si R se fragmenta con respecto al mismo criterio, los registros de cada fragmento en R deberán corresponder con los registros de S a través de la relación PKFK, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta fragmentación, ¿cómo corresponderían los fragmentos en la otra tabla, ¿no? Aquí tenemos el ID 123, el ID 123 y aquí está el ID 123, ¿no? Lo mismo para las demás, 4, 5, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, ¿el semilloin qué efecto me da? Que si queremos, por ejemplo, fragmentar una de las tablas, le aplicamos un semilloin y lo que nos diría el semilloin, estos registros de la otra tabla hacen correspondencia con esta otra tabla. Entonces, los registros resultantes son los que conformarán a cada uno de los fragmentos, ¿no? Eso se logra con un efecto de un semilloin. ¿Sí, más o menos? Sí, profesor. ¿Ok? Entonces, cada uno de los fragmentos en realidad es como si estuviéramos copiando. El efecto de un semilloin es como si estuviéramos copiando, ¿no? El esquema de fragmentación de una tabla hacia la otra, ¿ok? Ahora, para que esto se entienda mejor, ¿cómo lo haríamos? Ya sabemos que el esquema de fragmentación sería entonces, si reescribiéramos, ¿no? Ya las expresiones para este ejemplo, ¿cómo me quedaría un esquema de fragmentación para entre empleado y puesto? Supongamos para resolver este problema, ¿quién me dice cuál sería entonces la expresión para definir a E1? E1 sería igual a ¿qué? Lo voy a poner aquí. E1 sería igual a, ¿cuál sería su expresión para formar entonces el primer fragmento? Si es que me entendieron, ¿verdad? Sería E, semilloin, Sería un E con un semilloin. Ahorita lo pongo. ¿Con quién? compuesto, pero con la selección de los sueldos que queremos, que Ajá, sería pero en realidad, ¿ese quién sería? Puesto 1, ¿no? Primero fragmentamos a la tabla padre. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que aquí puesto es la tabla padre? ¿No? Empleado es la tabla hija. Queremos fragmentar ¿a quién? A la tabla hija, ¿no? Entonces, si primero fragmentáramos a puesto, fíjense bien. Puesto 1 ¿a qué sería igual? A una selección aplicada a un predicado 1 sobre P. ¿Quién es ese predicado? Lo voy a poner aquí. Puesto sería igual a la selección de quién. ¿Quién es el predicado aquí? Sueldo menor a 25. Exacto. El sueldo que es que menor a igual a 25. ¿Ok? A 25. ¿Quién es quién es puesto 2? Algo parecido, pero ahora con... Sueldo mayor a 25. Ajá. Entonces, aquí tendríamos la selección donde el sueldo sea ¿qué? Mayor a 25. Quiere decir que la tabla puesto la estoy dividiendo en dos pedazos, ¿no? Dos fragmentos. Y ahora tengo empleado. ¿Cómo le hacemos para que empleado siga estos mismos criterios? O sea, si puesto fue dividido en dos, empleado también la vamos a dividir en dos. ¿Ok? Para que correspondan los registros de este fragmento y los de este otro, ¿qué tendría que hacer? Aplicar un ¿qué? Un semilloin. ¿Qué me dice el semilloin? Los IDs que están acá deben de corresponder con los IDs de acá. Entonces, el efecto que tiene un semilloin es lo que hace es lo siguiente. Quiero que me digas qué registros de esta tabla hacen join con cada uno de los fragmentos. Por ejemplo, si aquí tengo el 1, el 2, ¿qué me estaría diciendo el semilloin?
que los registros con ID 1 y 2, ¿ok? Van a hacer join con esta tabla cierto número de registros, ¿no? En este caso sería 5, 6 y 6, perdón, 3, 6, 7 y 8 para este primer conjunto. Entonces, estos registros van a ser parte del primer fragmento de E1. Algo parecido con E2. ¿Qué registros del segundo fragmento de puesto? Ok, más bien, ¿qué registros del segundo fragmento del puesto van a hacer join con qué registros de empleado? En este caso, ¿quiénes serían? Pues el 1, el 2, el 4 y el 5. ¿Cómo logramos eso? Con un semijoin. ¿Sale? Entonces, la expresión para E1 quedaría E1 igual a, quiero saber qué registros de E, porque me interesan los registros de E, ¿ok? ¿Hacen join con quién? Con los registros de P1. O dicho de otra manera, el primer fragmento va a ser igual a el semijoin entre E y el primer fragmento. Por lo tanto, E2 va a ser igual a ¿qué? Al semijoin con P2. Pero ahora con el otro fragmento. ¿Ok? Aquí se suele poner la columna, ¿no? Por ejemplo, aquí pondríamos ¿qué columna es la que se está usando para aplicar ese semijoin? Clave puesto. Clave puesto. Clave puesto. Entonces nos quedarían nuestras expresiones más o menos así. ¿Ok? Más bien de esta manera. Ahora, bueno, antes de pasar a lo de SQL, ¿dudas de esto? ¿Se entendió? Entonces, este ejemplito, si se fijan, está bastante ilustrativo porque a nivel general, ¿qué tenemos? Una tabla padre, una tabla hija. ¿Ok? Una fragmentación horizontal derivada se da cuando, ¿quién de las dos queremos fragmentar? Generalmente se da cuando queremos fragmentar a la tabla, en este caso a la tabla hija, que sería puesto. ¿Ok? En este caso sería aquí. Queremos fragmentar a esta tabla y seguir el criterio de la tabla padre. O sea, es como si quieran verlo como una especie de herencia, ¿no? La padre está fragmentada de cierta manera y queremos que esa estrategia se herede hacia la hija. ¿Ok? Les comentaba hace un Profesor. momento. Sí, adelante. Perdón. En el álgebra relacional de ese ejemplo sería S1, S2 y S3, ¿no? Del lado izquierdo. En este ejemplo para R y S. Ajá, en donde está el álgebra relacional. Es que ahí Ajá. tiene puro S1. Ah, sí, tienes razón. Aquí es S2 y S3, ¿no? Ah, ok. Exacto, sí está mal. S2 y S3. ¿Ok? Entonces, la tabla padre está fragmentada así. Esta es una fragmentación horizontal ¿de qué tipo? Primaria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se decidió fragmentar? De esta manera, ¿no? Todos los tipos A, los tipos B y los tipos C. ¿Ok? ¿Cómo le hago para que aquí me pueden decir, quiero que la tabla hija también quede fragmentada respecto a este atributo? Este atributo no está en la tabla hija, está en la tabla padre. ¿Ok? Para poder seguir el esquema de la padre, pues entonces tengo que fragmentar a la padre respecto a tipo. ¿Ok? Y a través de la foránea es como se propaga el mismo criterio. Es decir, aquí se fragmentó con respecto a A. Bueno, quiero ver qué IDs le corresponden a A, son estos 3. Entonces, por lo tanto, el primer fragmento de la tabla hija sería todos aquellos registros que sean ¿qué? 1, 2 o 3. Entonces, este sería el primer fragmento. ¿Ok? Después, tenemos otro fragmento que es cuando el tipo es B. En este caso sería 4 y 5. Entonces, el segundo fragmento, ¿quién será? Este registro. Este es el fragmento 1. Este registro pertenece al fragmento 2 y este otro pertenece
al fragmento 3. ¿Cómo supe? Pues por los IDs. ¿Ok? El siguiente grupo fue quien tenga C, que sería el 6. Aquí sería este. Bueno, este sigue siendo el fragmento 2, más bien. Y este último sería el fragmento 3. Como sabemos, a través de la correspondencia entre la llave foránea y la llave primaria de la tabla padre. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues tenemos algo como esto. Es como si dividiéramos ambas tablas, ¿no? En 3 grupos, cada una con su criterio de fragmentación que se definió desde acá. Entonces, las expresiones para una fragmentación horizontal derivada quedarían así, ¿no? Mucho cuidado, siempre del lado izquierdo debemos de poner a quién. Nótese que el semilloin no es conmutativo. Si ustedes se equivocan aquí en el orden, ya estaríamos de forma incorrecta. Si son fragmentos de R, por lo tanto, ¿qué necesito obtener? Registros de R. Por lo tanto, R va del lado izquierdo. ¿Ok? El semilloin que me regresa los registros de la tabla izquierda que hagan correspondencia con los registros de la relación de la derecha. Entonces, por lo tanto, siempre la tabla que queremos fragmentar, pues va del lado izquierdo. Y del lado derecho que va los fragmentos de la tabla padre generalmente. ¿Ok? Bien, esto es el chiste de una fragmentación horizontal derivada. ¿Alguna pregunta, duda? Eso sería en caso de la álgebra relacional, ¿verdad, profesor? Porque ya en lo Sí. que sería sentencias SQL, pues ya tendríamos lo que es join por izquierda, join por derecha, ¿no? No es un join, porque si hacemos el join nos vamos a traer los registros, perdón, las columnas de la otra tabla. E inclusive también como en el ejemplo que les mostré aquí, ¿no? Nos podemos traer inclusive más registros si hacemos un join. Que es justamente a lo que voy. ¿Cómo le haríamos en SQL? En álgebra pues es fácil, ¿no? Ponemos semijoin y listo. Pero ahora quisiera que me ayudaran, que de hecho fue la tarea, ¿no? ¿Cómo llego a esto mismo? Pero en términos de SQL, considerando empleado y puesto. A ver, ¿qué hicieron de tarea? ¿O si le hicieron o no? Bueno, yo llegué a que se pone una subquery, pero esa subquery tiene las IDs. Ajá. Y en la query padre es con el within o with exist. Con el exist, tal vez. Exacto. Ajá. No sé si cuando revisaron el concepto de semijoin en SQL les hablaban mucho de una cláusula. Que era justamente la que acaban de decir, que era ¿quién? Exist. Ajá. No sé si les causó es como un poco de confusión. ¿Por qué exist? ¿No? Bueno, exist. ¿Es con S? No, así, ¿verdad? Sí, así es con ese. Con S, ¿no? Exist. ¿Qué hace esta cláusula? Fíjense, vamos a ver cómo sería en SQL. Bueno, primero, ¿qué debería de poner después de select para empezar? ¿Qué columnas son las que debería demostrarme esa consulta? Las de empleado. Entonces voy a poner E.asterisco, ¿les parece? Nada más quiero las columnas de empleado, no me interesan las de la otra tabla. From, pues de entrada sería empleado E, ¿no? Y luego, El where exist. ajá, where exist. Y abrimos y cerramos paréntesis. ¿Y qué va adentro? Select asterisco from puesto. Ok, no sé si notaron cuando vieron su tarea que cuando vieron tal vez un ejemplo de un semillón con SQL, normalmente no ponen asterisco. ¿Qué ponen? Le ponen 1. Le El ponen 1. uno. ¿No se le hizo raro eso? Y luego, from, Puesto. ajá, puesto P le voy a poner. Y luego,
Y aquí viene lo interesante, ¿no? Where P punto puesto a, no, clave puesto igual a Ajá, E punto clave puesto. ajá, And ajá. sueldo mayor, menor a 25, menor o igual a 25,000. Para el primer fragmento, ¿no? Sí. Menor o igual a 25. ¿Queda? Así. Esto sería para E1 y para E2 sería muy similar, ¿no? Que es lo único que cambiaría. Lo único que cambiaría sería ¿qué? El predicado. Mayor a 25,000. Exacto. Pero aquí lo que me interesa es, ¿se entiende lo que hace esta consulta? Profesor, Adelante. tengo una duda con respecto a la subconsulta. Ujú, Y es que en la fuente donde yo investigué, ujú. en vez de decir where exist, dice where, expresión, in, y ahí lo demás. Expresión. Bueno, where, Ujú. y ahí viene la expresión, in, y ahí viene todo lo demás selección. No sé si está bien o... ¿Dice la palabra expresión? Es que se me hace que esa es una especie de pseudocódigo, Ajá, ¿no? sí, Más bien se refiere ¿cómo se llama? Al registro que está en ese arreglo después de ahí. Bueno, que va a devolver, ¿no? Sería clave puesto, ¿no? Ahí, Ah, where clave puesto in. Where clave puesto in. Ajá, esa sería otra manera. Por ejemplo, where clave puesto. Pero a ver, no va a estar bien porque si yo pongo where clave puesto aquí, clave puesto pues no está en empleado. No puedo poner a menos de que involucre aquí a otra tabla, ¿no? No puedo poner clave puesto. En dado caso tendría que poner where, ¿qué columna? No, sí está clave puesto, profesor. En De hecho, empleado. es la Ah, sí, que disculpen, es que es coincide. la foránea, ¿verdad? Es la foránea, tienes toda la razón, sí, sí, cierto. Clave puesto, estaba pensando es la foránea, está en ambas, tienes toda la razón. Where clave puesto, in, y entonces, ¿qué pondría acá? ¿Cómo sería la subconsulta? Sería select clave puesto Ajá. from Select clave puesto. Ajá. From. puesto. O bueno, es un fragmento. From puesto. Pero aquí sería puesto P. Y ¿qué condición? El A del sueldo. Ah, bueno, el Ajá. where, ¿dónde está lo del sueldo? Ajá. Where sueldo. ¿Están de acuerdo que ambas son qué? Equivalentes, ¿no? Sería otra manera. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, in no recorrería toda la tabla, ¿no, profesor? Nada más rescataría, ahora sí que los registros sin hacer muchos ciclos. O sea, ¿cómo trabaja este segundo caso? Se ejecuta primero ¿quién? La consulta interna, ¿están de acuerdo? Se sacan todas las claves del puesto. Con estas claves, ok, la usamos como filtro para sacar los registros de empleado. Y ya. ¿No? ¿Qué pasa con esta otra? ¿Cómo opera esta? El where exist devuelve un booleano.
Where exist devuelve un booleano. La cláusula exist, ¿cómo trabaja? Exist nada más me regresa true o false. Este es un primer punto, no confundirnos. Exist nunca nos va a regresar un registro o un ID, ¿ok? Exist regresa true o false. Es un operador booleano. Entonces, ¿qué pasa si me regresara un false, por ejemplo? Para cada uno de los registros de empleado, fíjense aquí cuál es el chiste. En bases 1 recordarán qué pasa, por ejemplo, si tengo una subconsulta. Tengo aquí el alias P, pero fíjense, este alias de dónde proviene. Ese alias de dónde proviene o a quién corresponde, ese E. A empleado. Pero ese empleado está en donde está fuera de quién. Fuera de la La subconsulta. consulta externa. ¿Cómo se le llamaban a este tipo de sentencias en bases 1? ¿Se acuerdan? Cuando tenemos un alias que está fuera de la subconsulta. Cambia por completo la manera en cómo se ejecuta la sentencia cuando esto ocurre. ¿Son subconsultas de qué tipo? ¿No? ¿Nacionales? Correlacionales, muy bien. Correlacionales. Ahora, ¿cómo se resuelve o cómo se ejecuta una subconsulta correlacional? Cuando es una consulta que no es correlacional, como la del lado derecho, ¿ok? ¿Cómo se ejecuta? Primero obtenemos el resultado de la interna y el resultado de la interna ya se utiliza para resolver la externa, ¿no? En una correlacional, ¿qué ocurre? Es al revés. Para cada uno de los registros de la externa, en este caso, para cada registro de empleado, se ejecuta ¿quién? La interna. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si tenemos 3 empleados, supongamos, en la primera iteración, el número 1, ¿no? Vamos a suponer que la clave aquí del puesto es, no sé, la que sea P1, P2 y P3. Le pasamos la clave aquí P1. P1 se sustituye aquí y se resuelve esta sentencia. ¿Ok? ¿Qué me puede regresar aquí? Si esta condición se cumple, ok, where P clave puesto igual a P1, y si aparte el sueldo es menor a 25,000, ¿qué me va a regresar la sentencia? Un 1. ¿Por qué pongo un 1? Porque Exist le da lo mismo si me regresa un renglón así gigantesco o si me regresa un numerito. Con eso es condición suficiente para que Exist me regrese, ¿qué cosa? True. Entonces, para la primera iteración, si Exist me regresa true, ¿cuál sería el resultado para la primera iteración? ¿No lo logran visualizar? Vamos a verlo aquí con los datos. En la primera iteración, ¿qué se le pasa a la subconsulta? Esta clave de puesto, ¿no? DR. ¿Sí lo ven? DR. ¿Qué se obtendría en la subconsulta si le pasamos DR? La subconsulta dice select 1 from puesto, donde la clave del puesto pues sea ¿qué? DR. ¿Qué obtendría? Este DR. ¿Ok? Por lo tanto, vuelvo a preguntar cuál es el resultado para esta primera iteración cuando le mando DR, el resultado de la subconsulta. ¿Qué me regresaría? Clave puesto. ¿Un false? No. Aquí, bueno, antes de que se pase exist. Esta parte que le estoy marcando. Nada más. En la primera iteración. ¿Cuántas Es que DR columnas? no cumple con lo de menor o igual a 25,000. Ah, ok, no cumple, ¿verdad? Entonces más bien sería por eso que me regresa. ¿No? Le paso DR y aparte tiene la condición de 25,000, ¿no?
Aquí hay un DR, pero igual pregunto qué me regresa. Aquí. Si no cumple, sería un nulo, ¿no? La pura consulta, ¿qué me diría? 0 registros. ¿Están de acuerdo? Ajá. 0 registros. Por lo tanto, exist, ¿qué me va a regresar? False. False. Ahora, si where recibe un false, ¿qué pasaría para esta primera iteración con DR? Este registro de empleado, ¿qué va a pasar? Se descarta. Se descarta de la consulta. Seguimos con la siguiente iteración. En la siguiente iteración, ahora le mandamos JD. Aquí voy a poner los resultados para que no se confunda. El primero dijimos se descarta. ¿Qué pasa con JD? También se descarta. También. Se descarta, ¿por qué? Porque no cumple con la condición. Entonces, este se descarta. ¿Ok? Le pasamos al siguiente, que sería ¿quién? OP. Ahora aquí vendría OP y 25,000. Entonces, OP está aquí, ¿cumple? Sí, en este caso sí. Sí. Sí cumple. Ahora mi pregunta, como sí cumple, ¿qué regresaría esta parte? ¿Un true? Uno. Que no, fíjense que estoy seleccionando. Un uno. Y por lo tanto existe al regresar un 1 que regresará. True. True. Cuando where recibe un true, ¿qué pasa? Este registro se conserva. Si van viendo el efecto, se conserva. ¿Se dan cuenta por qué no me importa si pongo asterisco, si pongo 1, si pongo 0, si pongo cualquier cosa? ¿Qué es lo que realmente estamos validando? ¿Y les hace sentido por qué este operador se llame así? Porque lo único que está haciendo esta consulta es le voy a pasar cada uno de los registros de empleado y voy a validar si esos IDs existen, ¿ok? En la consulta que estoy escribiendo como subquery. ¿Se entiende? ¿O va de nuevo? Para cada uno de los registros de empleado, le voy pasando la clave puesto. Y quiero validar si esa clave puesto existe en la subconsulta. Si no existe, ese registro de empleado se descarta. Si existe, el registro se incluye. Entonces, eso me da un efecto de una fragmentación horizontal derivada. ¿Sale? Entonces, queda claro por qué un no, por qué un exist y por qué tengo que poner aquí un alias que está fuera de la subconsulta, o sea, una consulta correlacional. ¿Sí les quedó claro todo eso? Profe, una duda. Adelante. En el select, en el primerito, ¿es necesario poner el alias de la tabla también? En este caso sí, ¿por qué? Bueno, aquí ¿te refieres a esta parte? Sí, a ese. No, aquí no es necesario, puedes poner asterisco, nada más porque no tienes otra tabla, ¿no? Es lo mismo. Lo puse para que quede un poco más claro. Donde sí es obligatorio es aquí porque lo ocupas acá abajo, ¿no? Ah, vale, gracias. Ok. Entonces sí queda claro por qué se pone 1. Ahora, ¿cuál de las dos opciones elegirían considerando que ya estamos en un esquema de distribución en donde empleado se encuentra en un nodo y puesto se encuentra en el otro y que supongamos que lanzan el semi-join desde aquí? ¿Qué pasa en cuanto a transmisión de datos, en cuanto a red? ¿Cuál elegirían? Entre el in y el exist, Ujú. yo creo que el in. ¿El in sería mejor? Yo creo que sí, debido a que especifica cuál quiere comprobar. Fíjense bien, si lo lanzo desde esto, si hacemos el in,
¿Ok? Se lanza esta consulta desde aquí. ¿Qué cosa se va a ejecutar en el nodo remoto? Esta sentencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, todos los registros que sean menores a 25,000, todas las claves las va a enviar para acá. Ahí van todas las claves. Ya que lleguen aquí, entonces ya se hace la consulta, ¿no? Entonces vamos a transmitir todas las claves. Acá, ¿cuál sería la diferencia si usamos el exist? Aquí se haría un acceso remoto, ¿no? Pero me trae toda la lista. ¿Ok? En la otra técnica, como estamos iterando, tendríamos que hacer varias peticiones, pero cada petición que me va a regresar. Un 1 realmente o null o 0 registros. Un 1 o 0 registros. ¿Se fijan? ¿Cuál es la diferencia o no? ¿Podría repetirla, profe, por favor? Si nos vamos del lado del in, ¿cuántas, por eso hacer una pregunta interesante, cuántos accesos remotos haría hacia el otro sitio? 1, ¿no? 1, exacto, 1, porque de un jalón nos traemos toda la lista de claves de puesto, que sería esta parte, esta lista. ¿Ok? Si nos vamos a la otra técnica, ¿cómo funciona un correlacional? Por cada uno de los registros de empleado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar la de adentro, pero la sentencia que está adentro se tiene que ejecutar en el otro nodo, ¿no? Para extraer el 1 en dado caso. Entonces, ¿qué va a provocar? Que si tengo 3 empleados, se tendría que ejecutar esta subconsulta 3 veces aquí. ¿Qué me va a regresar? Pues un 1, ¿ok? O que me regresaría 0 registros. ¿Se entiende o no? Si no se entiende, díganme. Pero no se queden callados. Sí, todo bien. ¿Ok? Entonces, Entonces, estrictamente hablando, profesor, sería más rápido, ¿no? Con el exist, porque lo haría de momento, ¿no? fíjense que va a depender porque si tenemos demasiados registros en empleado, ¿qué va a pasar? Son muchos accesos remotos. Ajá, aunque el dato que me regresa es muy pequeño. Nada más es un 1. Por eso se le pone un 1, porque lo que queremos es que se transmita la menor cantidad de información o de datos. Prácticamente estamos transmitiendo pues un byte nada más, ¿no? A diferencia de esta técnica que pudiera ser más grande, ¿no? Entonces, dependiendo de las características de los datos, podría ser que una u otra sea mejor. Si tenemos muy poquitos datos en empleado, entonces nos convendría esta técnica, ¿no? Entonces, son dos maneras alternativas, pero bueno, cada una tiene sus pros y sus contras. Más adelante, cuando lleguemos al tema de optimización, vamos a retomar parte de esto, en ver cómo un semi-join también nos ayuda a mejorar desempeño en cuando se tenga que hacer un join entre dos tablas y estas tablas estén en nodos distintos. Igual vamos a ver que depende de las condiciones, ¿no? Porque puede ser que esta técnica nos salga bien, nos ayude, pero si no cuidamos bien dónde la aplicamos, nos va a salir al revés, nos va a salir contraproducente, más costosa. Bueno, entonces ya casi nos echamos toda la clase con esto del semi-join, pero bueno, creo que es importante que se entienda bien y lo que implica, ¿no? En cuanto a las cuestiones de fragmentación. ¿Dudas con esto? Por el momento no, profesor. Entonces ya nada más para entender ahora sí la expresión formal de un semi-join, ¿no? El semi-join de una relación R con atributos A, ¿ok? Aplicado con una relación S con atributos B,
más bien sería aquí, yo creo, aplicado a una relación S con atributos B, corresponde al subconjunto de tuplas de R, si les hace totalmente sentido ahora. Corresponde al subconjunto de tuplas de R, o sea, quiero las columnas del lado izquierdo, ¿no? Y los registros del lado izquierdo que participan en el join con R, ¿ok? Que participan en el join, ¿ok? ¿Cuál podría ser una analogía para que me entiendan? A lo mejor otra analogía para que entiendan esto, no sé. A lo mejor tienen aquí un grupo de alumnos, ¿ok? Y quieren quedarse con los alumnos que a lo mejor en alguna ocasión participaron en una competencia. ¿Qué alumnos participaron en una competencia? Ah, pues el alumno 4 y 5. Entonces aquí tienen al alumno 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los que participaron en una competencia y me quiero quedar únicamente con los que fueron en alguna vez a una competencia. Sería, a ver, pues tráeme todos los alumnos que participaron o los que hacen join con la competencia y solamente me quedo con ellos, que sería el 4 y 5. Eso es lo que hace un semi-join, ¿no? Hacer un filtro de los registros de esta tabla y esos registros con los que me quedo son los que hacen join con otra tabla. ¿Ok? Aquí hacen liga. ¿Ok? Y hasta ahí, pero no quiero nada de esta tabla, no solamente quiero que me digas quién hace join. Y con eso. ¿Ok? Entonces aquí si se fijan, esta expresión nos dice justamente eso, ¿no? El semi-join a qué sería igual. Una manera de verlo es así, hacemos el join y le quitamos las columnas que no nos interesan. Nada más nos quedamos con las columnas de R. ¿Ok? Este sería lo más sencillo, ¿no? O la otra manera es que hacemos una proyección sobre R para quitar las columnas que no me interesan, pero el join, vean que lo hacemos únicamente, esta intersección significa que vamos a hacer una proyección de las columnas de S, pero las columnas que sean comunes entre R y S, que ¿quién es? ¿Esto qué creen que significa? La intersección de las columnas de R y S. ¿Quién La llave. sería? Pues la llave foránea, ¿verdad? Entonces hacemos join con las llaves foráneas y llegamos a lo mismo, ¿no? Un poquito más óptimo, que fue justamente lo que hicimos con el ejercicio, ¿no? Sobre todo con el del in. Nada más estamos obteniendo la clave del puesto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que esto quede más claro. Entonces, ya que vimos la fórmula, ¿no? La fórmula general, ¿ok? Vamos a aplicarlo al siguiente ejercicio. Ya vimos este ejemplo, entonces, bueno, antes de pasar al ejercicio. Bueno, de hecho, este ejercicio ya lo hicimos, ¿no? Empleando el concepto de semi-join, generar las dos consultas que determinen los registros obtenidos anteriormente, que fue, ¿qué sentencias? Estas dos, ¿no? Ok. Ahora, viene la pregunta interesante, ¿dónde ubicar estos fragmentos? El efecto de hacer una fragmentación horizontal derivada, pues me da lo siguiente. Originalmente tenemos, decíamos, una tabla padre, una tabla hija, ¿ok? Y aquí viene una pregunta que a veces les hago mucho en exámenes y a veces se equivocan. Fíjense bien. Caso 1. Hay una fragmentación horizontal primaria. Cada una tiene sus selecciones. ¿Ok? Es decir, aquí hay un predicado 1, un predicado 2, un predicado 3. Y luego la tabla hija, vamos a suponer que la fragmento así. Un predicado 4, un predicado 5 y un predicado 6. ¿Ok? Y están ligadas así. Cuando fragmentamos, pues vamos a suponer que decido ponerlas en 3 sitios. Entonces tengo el fragmento 1 de P1
Y se me ocurre poner en el mismo sitio a H1. En el nodo 2 se me ocurre poner a el predicado 2 y a H2. Y por último, lo mismo en el otro sitio. H3. Nótese que aquí hay una foránea. Ok, aquí pues tengo los mismos. ¿Están de acuerdo que los atributos son los mismos? Mi pregunta es, ¿puedo conservar esto? ¿Puedo conservar la restricción de llave foránea? En este caso creo que sí. ¿Sí? Ojo, dije, fíjense qué fragmentación tiene. ¿Es horizontal derivada o primaria? Primaria. Primaria. ¿Se conserva o no la foránea? Bueno, primero, ¿sí me doy a entender con lo que le estoy preguntando? ¿A qué me refiero con si se conserva la foránea? Profe, entonces la tabla hija también tiene su fragmentación de forma primaria. Porque puse aquí, notes en los predicados, son distintos. Ah, ok, cierto. Son distintos. Entonces no se conserva, ¿no? No se conserva. Si yo pongo esto, estoy cometiendo un error. ¿A qué me refiero con conservar la foránea? Acá yo voy a tener un ID que está como PK. ¿Están de acuerdo? Pero de este lado, ¿qué tendría? Lo voy a poner bien. Si esta es la tabla P, se llama PID, como PK. Y en la tabla hija, ¿qué tendría? Un HID, que sería su PK. Pero por acá tendría la foránea, ¿están de acuerdo? Sería PID, que está como FK. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ahora mi pregunta es, ¿qué significa que quite la foránea? ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Que PID se queda como el puro atributo sin ser FK. Al constraint de referencia. Aquí lo que estoy diciendo es que no puedo conservar este constraint de referencia, es decir, tengo que quitar la foránea. ¿Pero qué se conserva? PID se tiene que conservar forzosamente. Porque si quito una columna, ya no es una fragmentación horizontal. ¿Ok? Recuerden que los fragmentos horizontales tienen exactamente las mismas columnas, pero lo que estoy quitando, ¿quién es? La restricción de llave foránea, no la columna. Una cosa es la columna y otra cosa es la restricción de llave foránea, ¿no? Curso de bases 1, ¿verdad? A ver, ¿quién me explica por qué no puedo dejar esa foránea? Debido a que se replicaría con la del padre. Debido a que se replicaría. Bueno, que sería igual que la del padre. Sería igual que la del padre. Como que no me convence esa respuesta. Que al no ser una fragmentación derivada, es posible que no esté un registro padre con el registro hijo, entonces el constraint daría error. Correcto, esa es la razón. Es bien importante que eso les quede claro porque, cómo se equivocan en series, en exámenes y hasta en el proyecto. Y eso les da dolores de cabeza porque luego cuando están en las prácticas les salen errores de referencia pero es porque no estamos entendiendo bien. Es correcto, o sea, la manera en cómo están divididos son totalmente independientes. Entonces, a lo mejor aquí tengo un ID de la PK que es el 1 y este ID cayó en el fragmento 1. Pero del lado de la tabla hija, ¿qué tal si esta foránea cae en el sitio, en este fragmento? Aquí hay un 1. Este fragmento padre va a tener el 1 aquí
en este nodo. Aquí habría un registro con el ID 1. Pero ¿dónde está el registro de la tabla hija? Va a caer en este sitio, suponer que es el tercero. Aquí va a haber un 1. Cuando yo quiero establecer una correspondencia de la foránea con la tabla padre, aquí habría el registro 1. Aquí no va a haber un registro con ID 1. ¿Por qué? Pues porque le tocó en otro nodo. El registro está en el otro nodo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta foránea si la dejo? ¿Qué me va a decir? No encontré al registro padre, por lo tanto, no me va a dejar insertar este registro. ¿Se ve? Entonces, el diseño que tendría que hacerse en cada sitio debería de quitar esta foránea. ¿Ok? ¿Sí se entendió esta parte? Ok. Ahora, pero ¿qué pasa si esto hubiera sido una fragmentación horizontal derivada? Si tengo una fragmentación horizontal derivada, lo voy a dibujar acá y ahorita lo vemos en el PDF. ¿Cómo sería el escenario? Tengo una tabla dividida otra vez en 3, que es la tabla padre. Ok. Con P1, P2 y P3. ¿Qué pasa si ahora a la otra la fragmentamos copiando el esquema? H1, H2 y H3. Ay, aquí me pasé de uno, ¿no? Bueno. ¿A través de qué operación dijimos? ¿Un qué? Un semi-join. Ahora, si en el sitio 1 pongo a P1 otra vez igualito a H1, en el otro pongo a P2 con H2 y en el otro pongo a P3 con H3. Misma pregunta. ¿Puedo conservar esto? ¿Puedo conservar la foránea? En ese caso sí, ¿no? Aquí, Porque exacto. la Ajá. fragmentación derivada asegura que haya correlación entre las dos tablas. Entonces, lo que se fragmentó de H1 va a corresponder siempre con P1. Correcto. Ese es el efecto que hace un semi-join, acuérdense. Cuando se lanza el semi-join de P, de toda P, con H1, ¿qué me regresa el semi-join? Los IDs de H1, y estos IDs de H1 son los que corresponden con el primer fragmento de P1. Entonces siempre vamos a poder hacer un join sin problemas. Y por lo tanto la foránea se conserva. ¿Ok? En sus prácticas que vamos a hacer, tienen que hacer un análisis para ver qué foráneas se van y qué foráneas se quitan. También por ahí en una parte de la serie. ¿Ok? ¿Dudas de esto? O sea, tendríamos básicamente esto, miren. ¿Dónde ubicar los fragmentos? Lo más adecuado, lo más común cuando tenemos una fragmentación horizontal derivada es que tanto el el fragmento padre como el fragmento hijo estén en el mismo sitio. ¿Qué beneficios vamos a tener? Primero, que la foránea la pueda poder conservar. Aquí lo pueden ver, miren. La llave foránea es 1, 2, 3. Perfectamente va a hacer match con la tabla padre. ¿Por qué razón? Por el efecto de semi-join. ¿Ok? Lo mismo para acá. 4 y 5, 4 y 5, 6 con 6. Entonces, primer punto, la foránea la podemos conservar. ¿Ok? Segundo beneficio. ¿Qué pasa si un usuario lanza esta consulta? Select asterisco from S, join R, es un simple join entre las dos tablas R y S. Join entre R y S. ¿Ok? Si esto estuviera centralizado, pues nada más hacemos
el respectivo join, se le asterisco from S, join R, la condición y listo. Pero, ¿qué me está tratando de decir este diagrama? ¿Qué beneficio estoy obteniendo si hago una distribución de datos de manera horizontal derivada y aparte coloco a los fragmentos, ¿ok?, en el mismo sitio, al fragmento padre con su respectivo fragmento hijo? ¿Qué beneficio observan aquí en este diagrama? Y para esa consulta no se Paralelismo. necesitan accesos remotos. Para hacer el join, ojo. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si este usuario está conectado en un nodo 4? Supongan que el usuario está conectado en un nodo 4 y aquí tienen otros 3. ¿Ok? ¿Qué beneficios estoy obteniendo de haber hecho este diseño? O ninguno, puede que ninguno, ¿eh? No sé. ¿O qué nos está tratando de decir esa imagen? El ¿Qué se paralelismo. hacen los join locales? Una se hacen los join locales, exacto. Nótese que en cada nodo se está haciendo esta sentencia. Se está ejecutando esta sentencia. En ningún momento estoy haciendo un acceso remoto. Eso me ayuda a cuidar desempeño. Ese es un beneficio. Joins locales. Aparte hay otro. ¿Qué otro observan? Que ya lo acaban de decir. Que El paralelismo. las 3 consultas se están haciendo al mismo tiempo. Aquí el manejador lanza, como pueden ver, 3 sentencias al mismo tiempo. Una en cada sitio. Entonces tenemos 2 beneficios, ¿no? Estamos ahorrando hacer joins remotos. Y la otra, que el join general de toda la tabla es como si la dividiéramos en 3 pedazos. Nodo 1 va a ser el join de un pedazo, nodo 2 va a ser el join de otro pedazo, nodo 3 va a ser el join de otro pedazo. ¿Ok? Nótese que la consulta del usuario es ¿qué tipo de transparencia tiene aquí esta consulta? ¿De distribución? Transparencia de distribución, muy bien. O sea, es totalmente centralizada, pero el manejador detecta que tenemos toda esta estructura, ¿ok? Se tiene todo esto y entonces podemos inclusive habilitar paralelismo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Pues tenemos reducción de tiempo sobre todo, ¿no? Reducción del procesamiento, ¿vale? Entonces, en una fragmentación horizontal derivada, lo más adecuado es tener esta distribución, ¿no? En un mismo nodo, fragmentos padre e hijo, ¿ok? Y lo ideal sería que por cada fragmento que tengamos un nodo distinto, ¿no? Digo, pueden estar en el mismo nodo, pero pues para obtener el máximo nivel de paralelismo podríamos usar esta arquitectura. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas con esto? Pues ahorita ya tenemos varias técnicas, ¿no? Para hacer un diseño adecuado de una base distribuida. Ya vimos fragmentación horizontal, primaria y derivada. Vamos a hacer un ejemplo más. Y yo creo que con ese terminamos la clase. Ejercicio 4. Dice, la empresa ha decidido distribuir su base de datos en 5 sitios considerando las siguientes reglas. Los proyectos se administran, estoy hablando del caso de estudio de los proyectos, ¿no? Los proyectos se administran con base a su ubicación MX, BR y Japón. Existe un nodo en cada país. Por otro lado, los empleados se administran con base a su sueldo. Existen 2 aplicaciones, cada una instalada en un sitio. Su ubicación es diferente a las 3 anteriores. Aplicación 1, empleados con sueldo menor a 20,000. Aplicación 2, sueldo mayor a 20,000. Determinar en el inciso A el esquema de fragmentación para empleado, puesto y proyecto.
Determinar las posibles opciones que existen para fragmentar asignación empleado. Y inciso C, para cada opción proponer un esquema de asignación empleando para ello un modelo relacional. Así vamos a hacer los modelos relacionales que habría en cada nodo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por el A que dice determinar el esquema de fragmentación para empleado, puesto y proyecto. ¿Con quién creen que me convenga empezar? Profe, pero ahí no se estaría rompiendo con la regla de exclusión, ¿En qué parte? en que estamos dividiendo, bueno, estamos haciendo la distribución con menor igual a 20,000 y mayor igual a 20,000. Ah, sí, tienes toda la razón. Aquí es un error del PDF. Aquí debería... No, pues ya se están ganando muchas participaciones. No, acuérdense que quien me envíe detalles del PDF tiene participación. Aquí ya me comentaron una, bueno, es correcto. Sí, ahí estaríamos rompiendo por completamente una regla, ¿no? Pero hay un error de dedo. Ok. Bueno, ¿con quién empiezo? ¿Con empleado, puesto o proyecto? ¿Quién sería candidata para empezar? Dice, los proyectos se administran con base a su ubicación. La ubicación está en la tabla puestos, están de proyecto, perdón. Cierto, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿con quién empiezo? Vamos a empezar con proyecto, ¿no? ¿Se acuerdan de cómo estaba nuestro modelo? Lo voy a abrir aquí si quieren para que se acuerden. El modelo que hicimos. Bueno, ahorita que se quite. Ahí está el modelo. Entonces, en proyecto está la ubicación. Aquí se alcanza a ver. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría el primer fragmento? Voy a utilizar también aquí el... Ah, que la canción ya me salí de ahí. Acá. Y aquí. Ok, esto nos habíamos quedado la vez pasada, ¿no? Entonces ahora, fragmentación, esquema de fragmentación. Ejercicio es el 4, ¿verdad? Ejercicio 4. Fragmentación para proyecto. ¿Quién me dice cómo quedaría el primer fragmento? PR1 será igual a ¿qué? Dice que los proyectos se administran con base a su ubicación. Primero, ¿qué tipo de fragmentación será? ¿Horizontal, primaria o derivada? Primaria. Ajá, entonces sería que si quiero dividir en 3 grupos, ¿no? Por MX, BR y Japón, ¿qué tendría que escribir? La selección. La selección de sigma Ubicación. de ubicación. Parece que nada más tengo 1 o 2 alumnos, ¿eh? Voy a tener que meter presión. Y ya saben cómo meto presión. MX aplicado ¿a quién? APR. APR. Ok, ahí está un primer fragmento. El segundo, ¿cómo me quedaría? Muy parecido, ¿no? Referido a ver. Lo único que cambiaría es la ubicación. Y el tercero sería nada más le cambiamos a JP. Muy bien. Ahora, eso es para proyecto. Fíjense cómo normalmente se pone
la sintaxis para esto, ¿no? Debemos de empezar en un ejercicio donde involucran varias tablas. Hay que poner cada una de las tablas, ¿no? El esquema de cada una de las tablas. Entonces ahora pondríamos ¿con qué tabla podríamos seguir? Ya hicimos proyecto. Ahora dice, los empleados se administran con base a su sueldo. El problema es que en empleado pues no tenemos sueldo, como nos pasó hace rato, ¿no? Aquí no está el sueldo. ¿Dónde sí está el sueldo? En puesto. O el salario, digamos, ¿no? El salario. Entonces, dice que aquí debemos emplear el criterio del sueldo. ¿Qué proponen para que los empleados pudieran quedar clasificados con base a su sueldo, a su salario? Fragmentar la tabla de puesto. Tenemos que fragmentar la tabla de puesto primero, ¿no? Y luego, ¿qué haríamos con empleado? ¿Hacer un semillón de empleado? Exacto. Entonces, para puesto, ¿cómo quedaría? Puesto 1 igual a sigma ¿de quién? ¿De salario? Ajá. Ahora pondríamos salario y el salario tendría que ser ¿qué? Menor igual a, ¿qué decía? Menor igual a 20,000. Menor 25,000. igual a, esta cosa no sé por qué, no me funciona como quiero. Menor, miren, ¿por qué no me deja poner el menor? Quiero menor. Menor igual a 25,000, ¿no? ¿Aplicado a quién? Ah, me equivoqué. 20,000, sí, perdón. Oh, 20,000. Y esta la vamos a aplicar ¿a quién? Apuesto. A PU. ¿Ok? Y luego tendríamos el segundo, que es algo muy similar, nada más que aquí le cambiamos y le ponemos mayor. Y aquí sería 2. Y entonces decíamos que para empleado sería, para empleado, entonces, de acuerdo a las reglas que quiere que los empleados estén con base a su salario, ¿qué pondríamos? E1 sería igual a ¿qué? P1. Empleado. E o PU1. De empleado. Ok. Un millón. Ajá. De. P1. Ok. Esa sería la expresión. Aquí, ¿qué predicado se está usando? Si vemos en el modelo, ¿qué columna más bien se está usando entre empleado y puesto? Puesto ID. Puesto ID. Entonces aquí ponemos puesto ID. Puesto ID. Ok. E2. Y aquí sería puesto ¿qué? Puesto 2. Ok. Y ya tenemos a proyecto, puesto y empleado. Ahora dice, ¿qué pasa para asignación empleado? Para asignación empleado dice que revisemos qué opciones tenemos. Si ustedes observan, no nos da algún criterio en particular, nada más nos dice qué posibles opciones existen para fragmentar asignación empleado. Si no nos da ningún criterio adicional, ¿qué cosa creen que pudiéramos hacer? Chequen cómo está asignación empleado en el modelo. Es una tabla intermedia entre empleado y proyecto. ¿Qué pudiéramos hacer para fragmentarla? Note que es la tabla hija de tanto de empleado como proyecto. Otra fragmentación horizontal derivada. Si no nos da ningún criterio, una manera es, pues vamos a copiarle el esquema a otra tabla, ¿no?
Entonces vamos a escribir, tenemos dos opciones, ¿no? Vamos a poner opción 1, que sería por empleado. opción 1, vamos a ponerle fragmentar respecto a empleado. Si hacemos eso, ¿qué me quedaría? AE1 igual a ¿qué? A ese millón. AE con E1. E1. Muy bien. ¿Y con qué predicado? Empleado ID, creo. Ajá. Oh. Empleado ID. Empleado ID. El siguiente fragmento es muy parecido, solamente que en lugar de E1 ponemos ¿a quién? E2. ¿Están de acuerdo? E2. Y si nos vamos por la opción 2, ¿qué sería? Opción 2. Respecto a Respecto al proyecto. a proyecto. Si nos vamos por ese lado, ¿a qué sería igual? A E1. En lugar de poner M1, ¿qué pongo? P1. ¿Y quién sería ahora aquí la columna? Proyecto ID. Proyecto ID. Muy bien. ¿Cuántos fragmentos tendría que hacer en este caso? Serían 3. Son 3. Ok, entonces nada más pongo aquí el 2. Aquí le cambiamos el 2. Y el 3. Ok, entonces son las opciones que tenemos. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Por el momento no. Ok, entonces ahora la cuestión es, ¿cuál creen que pudiera ser la mejor opción? ¿No? Sobre todo para asignación a empleado. Tenemos dos opciones, aquí tal vez la pregunta es ¿con cuál nos quedamos? Para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Esta va a ser una tarea para la siguiente semana, ¿no? Porque el jueves no tenemos clase, ¿verdad? Qué suertudos. Bueno. Respecto a eso, profe. Sí. La serie está asignada para el jueves. El jueves. No, pues la voy a recorrer. ¿Ok? Voy a reajustar. No me acordaba que el jueves no tenemos clase. Tenemos pendiente de revisar que la serie de la parte 1. Ajá, la parte 1. Y tendríamos pendiente esta tarea que vamos a dejar ahorita para la siguiente semana. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Con base a este esquema, la tarea es en cada uno de los sitios que se comentan aquí en el ejercicio, generar los modelos relacionales que habría en cada sitio. ¿Tenemos cuántos sitios dice el ejercicio? 5 sitios. Con base a estas reglas, en cada sitio quisiera que dibujáramos un modelo entidad relación, un modelo relacional. ¿A qué me refiero? Un modelo como estos. Entonces tendrían que ser 5 diagramitas que son muy pequeñitos y muy similares, ¿no? Aquí la idea que quiero es que utilicen, si quieren pueden utilizar esta herramienta o pueden utilizar RStudio, que es la que vimos en Bases 1, pero así bien, con todas sus notaciones, todo bien hecho, ¿no? Si quieren utilizar RStudio en la carpeta de BD, la práctica 4, viene un previo que les dice cómo usar RStudio y de dónde descargarlo y cómo instalarlo. ¿Ok? La idea es que quisiera que viéramos estos modelos y sobre todo pongan mucha atención en las foráneas que se tendrían que quitar
o conservar para cada combinación. Ok, vamos a hacer entonces también la propuesta para ambas, ¿no? Son diagramas si nos fuéramos por opción 1 y un diagrama si nos fuéramos por opción 2. Ok. Con sus respectivas llaves foráneas. Ok, entonces eso nos va a servir para practicar todo lo que vimos de dónde sí va una foránea, dónde no. Ok. Bueno, esa sería la tarea y ya la siguiente clase vemos cuál sería la mejor opción. ¿Sale? Muy bien, no sé si tengan alguna duda de esta tarea. Al ratito actualizo todo en Classroom para que tengan ahí la guía. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. ¿Cómo van con sus prácticas? ¿Ahí la llevan? ¿Se deja, no se deja? Ya la terminé. Ya, muy bien. Ok, recuerden que estas primeras 4 semanas es para entregar las primeras 3 prácticas. 1, 2. Esta semana toca hacer la 2, me parece, ¿no? O la 3. La 2. La 2. Se entrega esta semana la 2, la siguiente semana hay que entregar la 3. ¿Ok? Sale. Entonces, pues si no hay más dudas, nos veríamos hasta la siguiente semana. Ok, ya con esto estaríamos terminando la fragmentación horizontal derivada. Revisamos el ejercicio y nos seguimos con vertical. Nótese que ya hay otra serie, pero bueno, esa después si quieren, cuando la vemos cuando la próxima semana. ¿Vale? Profesor, Bueno, la práctica 1, bueno, me aparece como que hay un error, pero sí funcionan las carpetas compartidas y ¿cómo se llama? Lo de copiar y pegar compartido. Quiere decir que sí, ya quedó perfectamente bien, aunque hay un pequeño error. Que no es el que viene en la práctica, que ve que en la práctica viene un error que usted nos dice, es normal que le salga ese error. ese error no recuerdas de qué es. Era algo de values kernel, algo así, pero el que yo tengo es de headers, no sé qué. Si quieres, envíamelo por correo para checarlo bien. Y ahí te digo qué impacta eso, si va a impactar o no. ¿Ok? Bueno, Gracias, chicos, profe. nos vemos entonces. Cuídense la semana que entra. Disfruten su puente. No es lo que se pueda, ¿verdad? Hasta luego. Buen día. Profesor, gracias. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, nada más que corre porque tengo junta. Entonces si quieren no es urgente, entonces si quieren mejor lo dejamos para la Sí, siguiente o clase. mándame correíto por. No, es así, general. No. Sí, bueno, sale, entonces si quieres luego la revisamos. Muy bien, vale, muchas gracias, profe. Hasta luego, bye. Hasta luego.